tal, señoras y señores? Les damos la bienvenida a una nueva cita de este espacio periódico que emitimos en Manzanares 10 Televisión para conocer a nuestra gente, a personas de Manzanares que han destacado por su trayectoria, y de su trayectoria vital vamos a hablar en los próximos minutos. En estos días en los que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, hemos querido tener a una mujer que se ha destacado por su labor profesional y también a nivel personal por su implicación en distintos colectivos. Hoy, conmemorando también este 8 de marzo, en Nuestra Gente tenemos como invitada a Pilar Serrano Noblejas. Pilar, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. Nuestra Gente con Pilar Serrano. Pilar, la recordarán ustedes, hasta hace muy poquito tiempo ha sido la directora del área de servicios sociales, de los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Manzanares, unos servicios sociales que se construyeron poco a poco, y ella pues es artífice de la realidad que hoy tenemos. Hoy estamos grabando este programa en este magnífico edificio de los servicios sociales municipales que es Casa Josito, y aunque ella no llegó a ellos, pero bueno, sí que fue parte activa de la construcción de los servicios sociales en Manzanares, y hablaremos de todo eso. Porque Pilar, ya ha pasado, fue en julio de 2020 cuando te jubilaste justo en plena pandemia. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? 4 años va a hacer en julio, madre mía. Sí, lo pensaba, digo, es que se me han pasado los 4 años que no me he enterado, sinceramente. Me ha faltado tiempo. Es que yo que pensaba que me iba a aburrir, tenía miedo de jubilarme, sinceramente, porque pasar de tener mucha actividad a de pronto cortarla así de raíz, y bueno, todo lo contrario. La verdad es que estoy feliz, porque tengo que reconocer que estoy pasando una etapa pues sin estrés, y bueno, pues es una maravilla el poder, y sobre todo pues de momento tengo salud, que es lo más importante, y lo puedo disfrutarlo, pero sí que es muy agradable el estar ahora, pues, y estar aquí en este centro, ¿verdad? Tan bonito como tú dices, porque es cierto que es una maravilla el centro, y se lo merecen, los servicios sociales se merecen este centro. Desde luego, y ahora hablaremos de ese granito de arena, más que granito de arena, que tú pusiste junto a tus compañeras, junto a las diferentes corporaciones que confiaron en vuestro trabajo y que apostaron por los servicios sociales de Manzanares. Pilar Serrano Noblejas, que eres manzanareña de pura cepa, ¿no? Totalmente, sí. Nací el 22 de agosto, aquí en mi casa en la calle Clérigos Camarenas, número 22. Entonces, y sí, o sea, me fui a Madrid a estudiar en el año 73, pero estuve, o sea, luego pude volver, o sea, tuve esa suerte también de volver en el año 80, y a Manzanares volví en el 84, después de haberme ido desde el 73, como he dicho, casi, pues fíjate, un montón de años. Pero sí que es cierto que Manzanares, pues me siento, mi pueblo es muy querido para mí, sinceramente, y me alegro muchísimo, aunque al principio, cuando era joven, fíjate, me costaba mucho más. O sea, cuando era joven tenía ganas de salir, pero reconozco que el volver a Manzanares y el poder estar con mis padres, el que hayan podido disfrutar ellos de la crianza de mis hijos y todo esto, pues me reconfortó muchísimo, mucho. O sea, es algo... Hija, los has citado, de Juan José y de Josefa. Efectivamente. ¿Qué recuerdos tienes de tus padres y de tu infancia? Pues, a ver, mi infancia... la verdad es que fue un poco dura, o sea, sinceramente no fue una infancia como, por ejemplo, la que han podido tener mis hijos, porque entonces eran las cosas muy diferentes también. Y bueno, pues yo recuerdo, lo que sí tengo, el recuerdo que me viene inmediatamente de mi infancia es mi profesora, cuando empecé el colegio en Corral de Concejos, mi profesora doña Lina, que era una profesora buenísima, pero claro, también muy dura. Y yo empecé con 4 años, y con 5 años sabía hacer raíces y quebrados y cosas que no eran normal, y no las entendía, claro, lógicamente. Hice la comunión con 5 años, porque esta mujer pues era una cosa impresionante, cómo quería que sus alumnos destacaran.
Y entonces, os hacía madurar claro, en una etapa de vuestra vida claro, que todavía no correspondía a esa madurez. para nada. O sea, es decir, yo iba, y eso sí que lo tengo que reconocer, que mi madre antes me comentaba luego, que cuando tenía muchísima ilusión por ir al colegio, o sea, mucha, o sea, estaba deseando empezar el colegio. Y claro, pues se truncó enseguida, porque nunca dije de no ir, pero iba con miedo. Iba, pues yo los recuerdos que tengo pues son esos de allí una persona que además era yo la veía enorme, tan dura, tan rígida, tan poco flexible, y claro, es que era un martirio, y incluso ni le pedíamos para ir al servicio, o sea, era curioso, y había niños que se hacían pis porque es que no teníamos recreo, si es que era una cosa increíble, de verdad, en aquella época. Y bueno, me dejaba hasta las 6 de la tarde, salía una hora más tarde, porque nos dejaba los que veía ella que podían para meternos más caña, o sea, ¿sabes? Entonces, claro, yo sabía, escribíamos con una letra preciosa, teníamos un mapa y lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo, o sea, un mapa rojo de España, que ahí teníamos que estar diciendo todos los límites, y bueno, y es que era de verdad muy rígida, mucho, ¿sabes? O sea, y nos tenía así, o sea, bueno, me acuerdo una vez, también lo contaba mi madre, y me acuerdo yo también, o sea, fíjate, si tenía 5 años, pues no sé qué hicimos, que nos puso un castigo, y el castigo era copiar 500 veces una frase. Bueno, cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi madre que tenía que hacer esa tarea, me dijo, no, lo has oído mal, ¿cómo van a ser 500 veces? Te habrá dicho 50 o te habrá dicho... Y yo, no, mamá, que son 500 veces. Bueno, pues estuve hasta las 2 o las 3 de la mañana copiando en mi casa, y recuerdo a una alumna, una compañera, que los que no lo llevaron, las tuvo castigadas, o sea, pero de rodillas, o sea, es que era así, o sea, es que era una cosa impensable, que ahora lo ves, pero bueno, pero que en aquella época, pues las cosas eran de esa manera. Y mi madre, me acuerdo que fíjate, Carmelo Melgar, el que fue alcalde, y también era profesor. Que también era profesor, un día fue a casa, porque era amigo de mi abuelo, y entonces cuando llegó, mi madre estaba súper orgullosa de que su hija con 5 o 6 años pues tuviera sus cuadernos, tuviera, o sea, hicieras, no, ellos lo veían, claro, como una cosa muy positiva. Y me acuerdo que le dijo por lo visto a Carmelo, a mi madre, pues mire, si le da una paliza le hace usted menos daño que lo que le está haciendo esta profesora. Cierto es que vamos a ver, yo tenía pánico yo era una persona tímida, tenía pánico a los profesores, o sea, a mí me daba vergüenza preguntar en el instituto, o sea, mi trayectoria era esa. Por claro, ese miedo. Tenía miedo. O sea, esa primera etapa. Es que tenía miedo, sí, mucho. Yo mi primera etapa la recuerdo así, o sea, con miedo. Bueno, incluso otra cosa que me acuerdo de pequeña con mi madre, que a mí no me gustaban las lentejas, y bueno, me decía, pues como no te las comas, te las lleva doña Lina, o sea, las llevamos. Y es que recuerdo en la bolsa que metía mi madre la cacerolilla con las lentejas, y en la esquina de mi casa decirle, mamá, por favor, que ya me las tomo. Que cómo iba, porque claro, me daba pavor llegar allí, que tenerme que comer las lentejas allí con ella, ¿sabes? O sea, era una cosa impresionante. Fíjate, hasta de recordarlo, es que me altero, o sea, es impresionante. Aquella etapa de esos años difíciles, de otras formas de Sí, de otras formas. Y luego en casa tampoco llegabas y podías con tus padres darles un abrazo o decirles, mamá, no, ¿sabes? Porque entonces eso no era corriente, ¿sabes? Lo que ahora destacamos de la educación emocional, poquita. Sí, nada, no había, claro. Sí. Entonces sí. ¿El colegio del Corral del Concejo estaba donde? Estaba en donde está ahora el centro de mayores, sí. Me pillaba cerca de casa, sí. Y tu padre, Juan José, tu madre ama de casa, Josefa, sí. Tu padre fue cartero, pero anteriormente era panadero, ¿no? Sí, mi padre, vamos a ver, él le encantaba estudiar y entonces él iba a los maristas, pero claro, tuvo y sacaba unas notas excepcionales porque era muy trabajador. Y entonces el problema fue que lo quitaron del colegio porque tenía que trabajar. En aquella época, pues mis abuelos le llevaron con su tío,
que era guerrero, y tenía una panadería en la calle al lado de casa de Clérigos Camarenas, en la carretera de Madrid. Y entonces él con 9 años estuvo trabajando de panadero. Conoció a mi madre porque, claro, realmente como era la misma que mi madre, iba a comprar el pan allí, todos esos años. Pero y luego él lo que sí hizo fue su oposición. Claro, él se preparó, sacó su número 1, porque ya digo que era maravilloso mi padre, la verdad. Y entonces, pues ya nada, ya estuvo trabajando de cartero pues toda su vida, claro, hasta que se jubiló. Pues en el año 91 se jubiló, cuando nació mi hija. Padre Juan José, y luego después de ese paso por ese colegio, luego fuiste a las Concepcionistas, Pilar. Sí, bueno, después pasamos, tuve otra profesora en ese mismo colegio que se llamaba Doña Filo, que luego, curiosamente, fíjate, mi hijo estuvo trabajando en Monteval y de allí de psicólogo, y ella estaba de residente. Y llegó a hablarle de, o sea, ya, lo que pasa es que yo creo que ya estaba ella un poco también, ya era muy mayor, y no sé si tenía algún problema, ya, vamos, que no se acordaba bien, pero fue muy curioso aquello. Y esa profesora, claro, fue un contraste tremendo, tremendo. Ya con ella ya no había problemas, porque además, y luego en las Concepcionistas viví de las rentas también mucho, claro, lógicamente. Hasta que ya estudiaste en el instituto, primero en la calle del Carmen, y luego te pilló el paso a las instalaciones del actual Instituto Sotomayor. Sí, efectivamente, estuve un año, quinto, lo hice ahí, y luego ya nos inauguramos el instituto en sexto, el nuevo, el Sotomayor. ¿Cómo eran esos años de tu juventud, de amistades? Pues de esa época estaba el Crujace, que yo ahí tenía muchos contactos con Paco, por ejemplo, que le encanta, es que era uno de los, Paco Romero, exactamente, y el Padre Bande. El Padre Bande es otra persona, o sea, otro personaje también que ahí nos influyó muchísimo a los jóvenes, o sea, y el Padre Leopoldo también estaba. Entonces íbamos ahí en la calle Mayorazgo, teníamos porque incluso hicimos un grupo de los caminantes, que fíjate, he buscado fotos y no lo he encontrado, y nos gustaba, o sea, con la gente del instituto, pues cantábamos, y, o sea, es que entonces en aquella época pues era otra, no teníamos internet, eran otras épocas, y bueno, pues nos divertíamos de otra manera, lógicamente, pero sí que me... por ejemplo, cuando recuerdo ahora en el instituto, cuando organizamos el viaje a Mallorca, que bueno, pues sí, estuve precisamente con Clemente Izquierdo, los dos estuvimos organizando, él estaba en letras y yo en ciencias, entonces éramos los cabecillas de la organización de ese viaje para sacar fondos, ¿sabes? Sí, luego él terminó de ciencias como enfermero, y como curioso, jefe tuyo de concejal. Sí, es curioso por eso, sí, es curiosísimo. Y sí, en aquella época pues era claro, sí, era otra historia, sí. Eso es. Y tú comentabas que en tu infancia, pues la dureza, esa rigidez del momento te hacía ser muy tímida, de no preguntar, y surgió Lazarillo. Sí. Para intentar dar ese paso y superar esa timidez a través del teatro. Como tantas y tantas generaciones, más de 60 años de historia Lazarillo, ¿cuántas personas habéis pasado por allí y cuánto bien os ha hecho el teatro? Mucho. Yo disfruté muchísimo, la pena fue que tuve que dejarlo. Entonces estaba Juan, estaba Federico Gallego, estaba, vamos a ver, Toñi Lorente también, recuerdo que estaba también metida, y mucha gente, pero espera, ahora recuerdo, a ver, ¿cómo era el director antes de Rafa Zárate, el director de Lazarillo, que no recuerdo el nombre, le decían Netol de mote, pero no recuerdo, qué rabia me da ahora mismo no acordarme del nombre de él, que además me acuerdo que nos llevó a Remedios y a mí, que entonces nos fuimos a Madrid con él, que entonces yo tenía pues eso, 16 años, y mis padres, claro, el dejarme, pero lo conocían, y al final nos fuimos a una obra que pusimos allí, que estuvimos en el colegio mayor donde estaba mi cuñado José Carlos, o sea, qué curioso.
bueno, mi primera salida de Manzanares, ¿sabes? Y sí que recuerdo recuerdos entrañables de Lazarillo, la verdad. Con Juan Sánchez, con Con Rafa Juan, Zárate. bueno, veníamos al Palomar a ensayar, lo recuerdo perfectamente. ¿Qué Palomar? El Palomar es que estaba ahí donde vive Consuelo y Ricardo, bueno, Ricardo que ya falleció, ahí tenían... Aquí en la calle de la cárcel. En la calle de la cárcel, sí, pues le decían el Palomar, y allí nos subíamos y allí leíamos poemas de Lorca, o sea, es que era una gozada. Y luego, claro, ya de ahí empezamos, incluso leíamos poemas en la calle del Carmen. En la calle del Carmen me acuerdo perfectamente, lo de las 5 de la tarde de Lorca, sí, exactamente, la elegía de Lorca. Y luego también, ya fue con Rafa Zárate el que hizo preparó la obra de oratorio de Bertolt Brecht, que bueno, fue una maravilla, o sea, en el Gran Teatro fue algo excepcional. Y estuvimos, bueno, ensayando, íbamos todos a los ensayos. Es que aquella época de verdad era una maravilla. ¿Y te ayudó a superar esa Sí, claro, pues ya empecé a salir de mi... Sí, porque es eso, era muy tímida, yo no me valoraba, ¿sabes? O sea, tenía mi autoestima, estaba por los suelos, la verdad. Y entonces, incluso en el colegio, pues yo me sentía como más, no sé, no me sentía... A partir ya de irme a Madrid fue cuando yo empecé a ver las cosas de otra manera. O sea, la verdad es que me costó mucho, pero... Te fuiste en 1973, no a hacer la carrera, sino a hacer el coach ya allí a Madrid. Sí, me fui, verás, es que efectivamente en ese verano es que lo recuerdo porque fue cuando mataron a Carrero Blanco, me pilló a mí allí en Mirasierra, en el colegio, y es que ese verano surgió pues un trabajo en el colegio ¿cómo se llamaba? Un colegio de la ONCE en Mirasierra, que era pues eso, de niñas ciegas, y era para hacer la limpieza. Estábamos pues 12 personas estábamos allí en la cocina, y yo pasé por todos los sitios, y era una forma de poder tener alojamiento gratis, y luego ganaba, fíjate, 6.000 pesetas al mes. De eso mi primer sueldo, claro. Pero claro, eran limpias. Por ir a trabajar en ese colegio, claro, y ya te permitió estudiar coach. Claro, estudié exactamente en Valdeacederas, que era justo al lado de la Plaza de Castilla, y porque me pillaba cerca de Mirasierra. Y yo me iba pues eso, por las tardes me iba a estudiar al instituto. Y incluso, fíjate, sí que recuerdo que hasta trabajábamos un domingo sí y otro no, ¿eh? O sea, en aquella época, es que era muy curioso. Y el trabajo era duro, porque luego, claro, yo tenía que por la tarde o sea, yo fines de semana, pues tenía que aprovechar por la noche, no por la tarde, por la noche tenía que ponerme a estudiar. Muchas veces me quedaba con el libro en la mano, ¿sabes? O sea, tenía una lamparilla para mí sola, porque claro, compartía habitación, o sea, no teníamos habitación individual. Pero bueno, tengo un buen recuerdo de aquello, sí, la verdad es que me sentía privilegiada de ver que yo, ¿sabes? De ver a esas personas que tenían una entereza y una valentía tremenda, de verdad, y además las veías que se manejaban perfectamente, y que aquello me sirvió también a mí mucho a nivel personal. Y salir de Manzanares un año antes quizá de lo previsto, de lo que era normal, ¿no? ¿Qué supuso para ti salir? Pues es que yo tenía muchas ganas de salir, la verdad. Yo entonces en aquella época, pues claro, pues lo típico, ¿no? Que con tus padres, pues en esa época de la adolescencia pues no te llevas lo mismo, ¿sabes? Y yo, claro, mi madre era tan rígida y tan así que yo lo llevaba mal, lo de estar aquí, ¿sabes? Y yo tenía ganas de salir. Y sí que me costó mucho convencerla, porque ella decía que, bueno, que para casarme, que para qué necesitaba estudiar. Pero mi padre sí que me apoyó mucho ahí, ¿eh? O sea, mi padre quería que... Y luego ella, claro, pues cuando vio que realmente yo no me iba a Madrid por capricho o para divertirme, pues claro, se dio cuenta de que luego después sí, estaba súper orgullosa y súper contenta de que me hubiera ido, pero es que en aquella época era así, ¿eh? O sea, que yo comprendo que las madres eran las más machistas en ese sentido, ¿sabes? Porque también recuerdo que tenía que hacerle las cosas a mi hermano, o sea, ¿sabes? Mi hermano no tenía que, en casa no hacía nada, y yo los sábados tenía que ayudar y tenía que, ¿sabes? Era la educación de la época. Claro, era lo que había y ya. ¿Cuántos hermanos erais, Pilar? Dos hermanos. Yo soy la mayor y
vamos sí, 4 y medio, 5. Con mi hermana me llevo 9 años. Y con mi hermano, pues eso, 4 y medio. En el curso 74-75 empiezas la universidad. Sí. Había selectividad y todo eso, igual que ahora la Sí, EBAU, pero hubo su sí. selectividad. Entraste en la Universidad Autónoma de Madrid a hacer Sí. psicología, pero ¿te hubiera gustado alguna otra cosa? Pues mira, la verdad es que yo hubiera hecho magisterio, ¿eh? O sea, te digo sinceramente que yo entonces no me hubiera importado para nada, porque me gustaba. Lo que pasa es que, claro, al irme a Madrid ya el decir voy a hacer magisterio, pues no tenía sentido. Entonces ya, bueno, pues, y me hubiera gustado hacer medicina, sí, la verdad es que de haber hecho medicina, pero no podía ser, porque yo no tenía base de ciencias y no, aparte que estudiando era imposible, ¿sabes? Y bueno, pues lo de psicología era una carrera nueva entonces y bueno, me resultó atractiva y era también pues eso. Y también yo creo que a veces dicen que los psicólogos hacen psicología porque necesitamos lo primero. Es curioso, ¿sabes? Pero sí, puede ser que influyera también algo, no lo sé. La verdad es que no me arrepiento para nada y estuve, lo que menos me podía figurar es que yo iba trabajando de psicólogo en mi pueblo, o sea, eso sinceramente no, nunca me lo hubiera imaginado, nunca. Impensable, pero poco a poco iba transformándose esa sociedad. En esos años sí. Te pilló el cambio de, sí, bueno, de una dictadura a una los democracia. Grises, yo me recuerdo de tener que salir corriendo en aquella época, sí. Y al igual que hiciste en COU, mientras estudiabas la carrera de psicología allí en Madrid, sí. también trabajabas. Sí, empecé, pues verás, porque surgió un trabajo, me cambié de cuando me fui del colegio de Mirasierra, pues fíjate, fue justo en esa Navidad, o sea, si estuve poco tiempo en Mirasierra, salió un trabajo de degustadora en los supermercados, o sea, degustadora de pasta de guayaba. Entonces, bueno, me tenía que ir por los supermercados porque luego me dieron una beca de la Fundación Romanillos. Entonces, claro, lo que pasa es que la beca no me llegaba para cubrir todos los gastos, por eso era ya podía, con este trabajo de degustadora, pues lo pude suplir y yo por las mañanas iba a los supermercados y preparaba la bandejita con la guayaba y el queso de Burgos y lo ofrecía a las personas que iban a comprar ese día. Me recorrí todos los supermercados de Madrid, lo mismo estaba en Aluche, que estaba en Narváez, que estaba en cantidad de sitios. La verdad es que me vino muy bien eso porque era una forma de, con el metro me defendí luego muy bien, o sea, bueno, era muy joven también, o sea, las cosas se ven de otra manera. Y entonces tuve la suerte de dar con esta señora, era de Canarias, la jefa, y era majísima, la verdad. Y bueno, pues me encontré muy a gusto con ella, la verdad, muy bien. Sí. Y aparte de estar en esas degustaciones en los supermercados, luego también como administrativa, como mecanógrafa, en un importante bufete de abogados. Pues sí, mira, justo está al lado del Congreso, de los diputados. Y este señor es que era abogado, tenía un bufete, se llamaba Martín Peña, y en él trabajaba un señor de aquí de Manzanares, Antonio Ochoa, que a través de Isabel, de una amiga nuestra, de Rafa y mía, pues nos informó de que necesitaban a una secretaria. Y bueno, pues oye, yo estuve allí en ese bufete, también iba dando, pero era también por la tarde, entonces me venía también muy bien. Y estuve allí pues trabajando bastante tiempo hasta que le mataron en su casa de un tiro en la sien. Fue muy duro porque un ajuste de cuentas, Fue muy duro porque fue tocó duro, aquella época. Sí. Y entonces pues... Y mataron a tu jefe, lo asesinaron. Sí, lo asesinaron. Fíjate, todavía el otro, o sea, lo veía, o sea, tengo todavía allí las reseñas que Rafa las guardaba de aquella época, ¿no? Fue en el año, pues vamos a ver, si yo me casé en el 79, pues tuvo que ser en el 78, 77, 78 le mataron, sí. También luego estuviste también como administrativa en el Hospital Gregorio Marañón, Pilar. Sí, entonces se llamaba Francisco Franco y bueno, en el hospital, esto también fue a través de Isabel, que ella trabajaba allí de administrativo y para hacer suplencias. Entonces empecé en el 76 haciendo pues, los 3 meses de verano. Y bueno, pues me venía también muy bien. Claro, si yo todo lo que iba saliendo para ir sacando, pues porque ya digo, la beca era insuficiente. Y luego cuando se murió Martín Peña, ya entré en personal.
en el departamento de personal, y eso fue, ya digo, en el 78, un año antes de casarme. Y luego me casé en el 79, pues ya digo, en ese tiempo estuve allí en personal. Además, yo me pasé a vivir a la calle Menorca, que estaba al lado, y todo y fenomenal. Vamos, yo entonces estaba, y por la tarde, y por la mañana, no, perdón, por la tarde iba a la facultad. Estuve dando tumbos, unas veces iba de mañana, otras de tarde, pero fundamentalmente tenía que ir por la tarde, claro. O sea, compatibilizando el Para trabajo compatibilizarlo, sí. con los estudios, que no ha sido nada fácil, por eso es un ejemplo también. Sí, bueno, ha habido mucha gente que lo ha hecho, ¿eh? Sí, Mira, por sí. ejemplo, Josefa, mi compañera, también lo hizo así. Sí, ¿sabes? pero que sí. quizá ahora lo vemos sí. Hombre, con la perspectiva del tiempo, y ojalá sí. te hubieras podido dedicar solo a estudiar. Claro, hombre, eso hubiera sido totalmente diferente, pero sí, la verdad es que ahora lo pienso y digo, pues si es que si es capaz, cuando uno tiene ilusión. La verdad es que yo he sido entusiasta, eso es cierto. O sea, si algo me caracteriza es que he hecho las cosas con mucha ilusión, ¿sabes? O sea, y entonces eso yo creo que también te ayuda mucho. Y entre estudios y trabajo, tú venías por Manzanares, sí. con la familia, con los amigos, sí. y en 1975 fuiste zagalilla en la feria. Sí, sí. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo bueno, fue aquello? Aquello fue, pues fíjate, fue bonito. Es curioso porque a mí cuando me lo dijeron, cuando me llamaron, pues Martín Albo fue el que me llamó. Pepe Ruiz. Pepe Ruiz, sí, me llamó para decírmelo, y yo le dije pues que lo sentía, pero que yo no tenía medio, o sea, económicamente yo no me podía permitir el hacerme un vestido, todo ese tipo de historias, o sea, no tenía traje de manchega ni nada de nada. Y entonces, pues esta señora, mi jefa, la degustadora, con la que trabajaba de degustadora, pues cuando se lo comenté, dice, no, pero ni hablar, dice que tú no te vas yo te hago el vestido, yo te lo compro, y bueno, nos fuimos al Corte Inglés, pero una tela de cortina, o sea, pero que luego quedó fenomenal, ¿sabes? O sea, y me hizo ella el vestido. Y luego me dejaron cosas, el traje de manchega me lo dejaron prestado, incluso, o sea, sí, yo ya me organicé para que no me costara lo menos posible, pero que fue ella la que me dio ese impulso, y bueno, siempre se lo agradeceré, porque la verdad es que luego, pues en esa época tenía 18 años, entonces claro, con 18 años se ven las cosas de otra manera, y bueno, pues había estado todo el año trabajando y tal, pues eso fue una especie también de regalo, así, en ese sentido, ¿sabes? Sí. Lo has mencionado ya varias veces a Rafa, al que luego fue tu marido, y sí. que conociste precisamente en esa época de zagalilla. Sí, fue en esa época. Con tus 18 años, sí. en el año 1975, sí. Y a los 4 años casado. Sí, 4 o 5, sí, efectivamente, pues me lo presentó José Carlos, que yo entonces estábamos en la pandilla. El que luego era tu cuñado. Claro, y entonces él venía de la mili, y venía pues habían preparado un cordero y tal, porque para celebrarlo, y entonces fue cuando me conoció, o sea, entonces es la zagalilla, tal. Sí, fue aquello fue curioso, y desde entonces, a ver, que es de estas cosas que surgen y que no te esperas y tal, y yo lo que menos quería era pues eso, en ese, no me sale ahora la palabra, ennoviarme en esa época, sí, exactamente, o sea, que yo en estar en Madrid, pues yo lo que quería era vivir, y sin embargo, fíjate, fue curioso porque él iba mucho a Madrid, y yo cuando había, mira, en el año hubo una huelga que estuvimos mucho tiempo, me vine, estaba más tiempo aquí en Manzanares que en Madrid, ¿sabes? Pero sí que es cierto que bueno, pues las cosas surgen así y al poco de casaros, Rafa trabajaba nada más y nada menos que en el País Vasco, sí. En Vitoria, sí. Y en 1981 tú ya habías terminado tu carrera, y a vivir a Vitoria. Vaya, pues es que verás, es que es curioso, recién casada, el que no tuviera que estar viéndolo solo los fines de semana, pues la verdad es que lo llevábamos mal, y surgió pues que dije, mira, me pido una excedencia en el hospital, y me voy y me voy allí a vivir a Vitoria. Buscamos un piso, él vivía o sea, él trabajaba en Alegría de Álava, y vivía allí, pero bueno, pues la verdad es que nos cogimos un piso allí en Vitoria, y entonces cuando nos fuimos en el 81,
y curiosamente fue llegar y al poco quedarme embarazada de mi hijo. O sea, mi hijo que nació allí. Mi hijo nació en el País Vasco y fíjate, y ahora tengo una hija allí viviendo, o sea, es completamente curioso. Si su padre la viera, es curiosísimo. Sí, o sea, las vueltas que da la vida. Las vueltas hija que da, sí. No, vive allí en Vitoria. Es curioso, está allí, se ha casado con un vasco y la verdad. ¿A qué se dedicaba Rafa, que estaba allí? Pues Rafa era inspector o sea, él era perito industrial y entonces él se dedicaba a inspeccionar tubería, trabajaba en una empresa que se llamaba Enagas y estaban allí en Alegría de Álava, pues tenía que hacer la inspección de la tubería, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, cuando terminaba en Alegría la inspección, pues había que irse a otro sitio. Entonces ya lo que hicimos cuando ya nació Rafael, pues surgió aquí en Ciudad Real a través de su hermano, surgió un trabajo y lo aprovechamos. Que yo al principio no me hacía gracia venirme, fíjate. Estaba bien allí, además yo ya daba charlas como psicóloga sí, y todo. Bueno, sí, en el AMPA, o sea, claro, porque sí que es verdad que allí pues yo quería trabajar, pero no había posibilidades. Entonces sí que surgió a través de una trabajadora social que conocía a una amiga de mi cuñada Toy, y bueno, pues esta chica me proporcionó contactos con el AMPA de un colegio allí, claro, no cobraba nada, pero bueno, no me importaba. Y entonces daba las charlas y luego tenía una chica que tenía problemas de dislexia y bueno, pues hacíamos ejercicios, yo iba a su casa y tal. Y bueno, por lo menos ya tenía algo, ¿sabes? Luego ya cuando nació mi hijo, es que fue al poco nos vinimos, o sea, a los 7, 8 meses, en el año 82. En el 82 os trasladáis a Ciudad Real, sí, y hasta el 84 no vuelves a Manzanares. Claro, estuvimos en Ciudad Real esos 2 años, y yo atendiendo a mi hijo, que fíjate qué curioso, que yo quería trabajar y luego lo pienso y digo, pues fíjate que podía haber aprovechado mucho más el haber disfrutado de criarle. O sea, lo que pasa, a ver, que disfruté, pero entiéndeme que tenía esa espinita de que yo quería trabajar, ¿sabes? Y bueno, pues lo que son las cosas, o sea, fue venirnos a Manzanares. Y un buen día me llega mi padre y me dice, oye, que he estado con Jerónimo en el ayuntamiento y me ha dicho que ha salido una plaza de psicólogo municipal. Y bueno, pues me ha dado las bases, me ha dado porque se las ha dado Marinieves, no sé qué. Y bueno, pues me pongo a leerlas y yo digo, pues esto es mi oportunidad. O sea, yo jamás pensé, a ver, que era difícil, era duro, pero bueno, pues había tiempo. Me puse a trabajar como loca, me fui a la facultad a hablar con profesores para que me facilitaran los temas, porque claro, los temas los teníamos que hacer nosotros, o sea, los teníamos que elaborar nosotros. Y entonces nada, estuve preparándome la oposición y tuve la suerte de quedarme la número 2 y luego pues el número 1 renunció y me llamó Lola, que yo no me lo creía, en un 9 de febrero del 86, me llamó y me dice, Pilar, que Alfonso no ha dicho que se marcha y tal, que tienes que empezar a trabajar mañana. Y yo me quedé, vamos, no me lo esperaba. Claro, porque después yo ya me había quedado satisfecha de haber sacado el número 2, ¿sabes? O sea, que yo ya, porque fue ya... La miel en los labios. Sí, pero bueno, pero yo lo veía muy, muy difícil, ¿sabes? Lo que pasa es que tenía que hacer todo lo posible, o sea, y ya digo, me dediqué, mi hijo estaba en la guardería entonces, o sea, y pude estudiar, me ayudaron muchísimo mis padres, o sea, y Rafa, o sea, indudablemente que si no hubiera sido por el apoyo suyo no hubiera podido sacarlo, ¿Ya ¿sabes? había nacido tu hija? No. Rafael tenía 4 añitos, o sea, Rafael tenía 4 años y entonces, claro, fue más fácil porque ya, pues eso, él estaba en la guardería y yo aprovechaba a estudiar todo ese tiempo, los descansos los aprovechaba para hacer las cosas en la casa, poner la lavadora, para hacer la comida, tal, y luego por la tarde ya a las 5 iba por él y ya me dedicaba en cuerpo y alma a él, hasta que luego ya en los últimos meses ya ahí mis padres tenían que estar y Rafa igual, o sea, ya, pero durante un año sí que estuve solamente estudiando por la mañana hasta las 5. Y aquello que parece impensable de trabajar como psicóloga en su pueblo, en Manzanares, pues se hizo realidad gracias a ese yo eso todavía esfuerzo. Es algo que... Y tocaba poner en marcha lo que eran los servicios sociales municipales, es decir, ya había algo, has citado a Lola, ya se estaba trabajando, te incorporaste, pero tocaba construir esa gran realidad que disfrutamos hoy, que son los servicios sociales
desde 1986 hasta julio de 2020, 34 años de servicio, Pilar. 34 años, sí, me parece mentira, la verdad. No, yo cuando llegué, sinceramente, si es que yo no sabía lo que era un centro social, si es que yo en mi facultad no vi nada de servicios sociales, solo tenía una asignatura que era psicología social, pero vamos, que realmente es que no, para nada. Y el temario es que era todo de temas de psicología. O sea, nada de servicios sociales, nada. O sea, ya digo, gracias a Lola, o sea, si no llega a ser por Lola, porque es que yo me encontré pues totalmente perdida en ese sentido. Claro, yo como psicología, ¿vale? Y además empecé a hacer cursos, empecé a hacer un montón, pero es que entonces no trabajaba, no hacía nada de servicios sociales realmente, o sea, ¿sabes? Porque al principio pues empezamos con los chicos, con discapacitados, porque no había centro ocupacional, y luego, bueno, enseguida ya vinieron Josefa y Manoli, o sea, en junio, y ahí ya fue cuando, ya digo, empezamos a hacer, pues eso, Josefa logopedia, íbamos a los colegios, o sea, empezamos así, o sea, yo al principio, ya digo, nada, y luego ya en el 91, que fue cuando nació mi hija, pues a raíz de ahí ya Josefa se empezó a hacer cargo porque yo hacía tratamientos psicológicos, os llevaba terapias y tal, y desde el 86 hasta el 91, y ya Josefa se empezó a hacer cargo de ese tipo de tareas, o sea, de las terapias, y ya empecé, pues porque ya, claro, las cosas también habían cambiado en el 91, o sea, esto fue, es que no me lo creo, o sea, es que empezaron a desarrollarse leyes de claro, servicios sociales, efectivamente, y ya programas recursos diferentes. El primero que se puso en marcha fue la ayuda a domicilio, que al principio teníamos nada, 3 o 4 auxiliares y muy poquitos usuarios, a lo mejor 19 usuarios o no llegábamos a 20, ¿sabes? Y es que, bueno, todo como fue cambiando, si es que yo ahora lo pienso y bueno, cuando recuerdo hacer las memorias en la máquina de escribir, con los tipes, o sea, madre mía. Bueno, pero claro, es que era todo muy diferente, y el ordenador, pues cuando yo es que nada, fuimos autodidactas, porque había que adaptarse. Es que había que adaptarse como fuera, ¿sabes? Yo tengo que reconocer que tanto Manoli como María José Parrado me ayudaron muchísimo, y luego Carmen y Sonia, cualquier duda que tenía, bueno, y también, y Osorio, o sea, Javi Osorio, la verdad. Eso ya en la última etapa en materia informática. En la última etapa, la verdad es que le di mucho la lata también a Javi. Las has citado a Lola, a Josefa y también a Manoli, sí. Que junto a Pilar pues fueron, digamos, las que estuvieron ahí, sí. construyendo esa realidad, una realidad desde el centro social de la calle Empedrada, muy cerquita de aquí, que luego se extendió al barrio de la Divina Pastora, es que luego 3 centros, a la Avenida del Parque, al nuevo Manzanares antes, ahora este edificio de servicios sociales. Sí. Es que fue, no, y luego la verdad es que he tenido un equipo maravilloso, o sea, luego vinieron Pilar Campos y Lucy, y que eso fue en el año 91, fue justo cuando yo estaba en el 90, pues estaba yo embarazada de Pilar. Entonces, pues es que el equipo ha sido muy entrañable, ¿sabes? O sea, yo pienso que nos hemos llevado todas fenomenal, había un buen ambiente, y entonces eso también hace mucho, ¿sabes? Y sí, éramos, ya digo, una piña. Bueno. Dentro de lo bonito del trabajo, pero un trabajo que también era duro, con también, muchas situaciones sociales que imagino que luego se quedaban dentro. Sí, hemos pasado momentos difíciles. Ahora, fíjate, recordando, pones en la balanza y yo estoy totalmente satisfecha y orgullosa de todo lo que, de haber trabajado en los servicios sociales y bueno, me considero afortunada, o sea, sobre todo, bueno, me ha enriquecido muchísimo como persona, indudablemente, y sobre todo el conocer a mis compañeras, que ya digo, ha sido lo mejor que me ha pasado, y gracias a ellas, claro, indudablemente, o sea, yo no tengo mérito en ese sentido, pero eso que te decía, que sí, que ha habido momentos duros, recuerdo, por ejemplo, con Manoli, que eso no se me podrá olvidar nunca, que es de las cosas más duras que yo he pasado en esos 34 años, fue un caso que tuvimos de una chica con SIDA, que estaba abandonada no era un local, era un descampado, o sea, estaba en un descampado, y ella pidió el alta y estaba muriéndose, y que bueno, pues que era el fin de semana y nos llamaron y ella no quería ir al hospital y bueno, pues tuvimos que buscarle un alojamiento porque no podíamos dejarla allí. Fue una mañana súper dura, horroroso. Al final conseguimos, gracias a Senén,
conseguimos que pudiera ir a Basida y bueno, pero fue todo un día entero de pelea, de lucha, ¿sabes? Hasta que ya al final por la noche conseguimos un taxi que no quería llevarla porque decía que quién iba a pagar. Yo ya me acuerdo que le llegué a decir, mira, por favor, yo te pago de mi nómina, de verdad que te pago lo que haga falta, o sea, o te lo doy ya, o sea, pero que no podía ser dejarla después de todo lo que habíamos penado, ¿no? Pero ya digo que sí, eso fue gracias a que estaba Manoli conmigo, pero sinceramente fue muy duro, muy duro, o sea, eso sí lo recuerdo, y fíjate que han pasado situaciones, pero esa la tengo yo grabada en mi mente como algo bastante, o sea, y luego muchos programas que se han puesto en marcha y que han hecho la vida mejor a muchas personas, no solo de ayuda a domicilio, programas de ayuda de intervención social, programas también trabajando con menores en prevención de drogodependencias, Comunidad Escuela de Salud, etcétera. Comunidad Escuela de Salud, ¿cómo lo recuerdo? Además te recuerdo a ti de monitor, y la verdad es que ese programa era muy bonito, además fíjate, nos permitía también relacionarnos con los compañeros de aquí de la comarca, o sea, porque estaban de Tomelloso, de Aimiel, de Alcázar, Alcázar yo creo que no estaba. De Tomelloso, de muchísimos pueblos. De Argamasilla, de Solana. Y bueno, y teníamos que cada vez las reuniones eran en un sitio, y la verdad es que aquello era muy... Membrilla también estaba, bueno, pues yo tengo un recuerdo muy bonito del programa ese de Comunidad Escuela de Salud. Pues y sí, que te iba a decir que algunos de los alumnos que pasaron por esos talleres de radio y de prensa hoy día son periodistas, e incluso hay matrimonios fíjate, de aquella época, Pilar, fíjate lo que se movía. No, aquello estaba muy bien. Mis hijos estuvieron participaron en el de naturaleza con Bernardo, que bueno, era maravilloso, la verdad. También con Virginia de cerámica. Bueno, es que fíjate qué tiempos aquellos. Sí. Y aparte de eso, compaginando todo el trabajo, tú también hacías voluntariado. Ahora sigues, y hablaremos de tu labor en la asociación de la que formas parte y que presides, pero en primer lugar echaste una mano en aquellos inicios a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, a Armán, como psicóloga en las terapias. Sí, la verdad es que fue en el año, yo creo que fue en el 95, por ahí. Es que no recuerdo bien, pero sí, fue sobre el 95. Pues había un psicólogo en Armán que se marchaba, y entonces pues me lo ofrecieron, y bueno, pues la verdad es que me aportó muchísimo, también muchísimo como persona. Fue una labor muy bonita, porque es cierto que en el voluntariado te enriqueces más y te aportan más de lo que tú das, entonces te sientes muy satisfecha, la verdad. Eso era una vez a la semana, y bueno, pues yo escuchaba la problemática de estas personas que bueno, intenté ayudarlas, o sea, en lo que pude, y sí me sentía, era ya te digo, muy gratificante, muy gratificante. De hecho el otro, no hace mucho, porque es que estuve mirando papeles, pero no por esto, sino que hace más tiempo, y vi una carta de uno de los, un alcohólico, o sea, que me agradecía, y bueno, era enternecedora, la verdad es que me resultó muy agradable el volverlo, o sea, el verlo, ¿sabes? Fue muy curioso. Sí. Y dentro de la vida, de las cosas que tiene la vida, pues llega un trago muy amargo, que es cuando en 2003 pierdes a tu marido, a Rafa, a tu pareja, a tu compañero. Gracias al trabajo y a esa capacidad de superación que tú has tenido, esa resiliencia que luego dicen que hay que decir los psicólogos. Sí, he tenido mucho apoyo. Y con ese apoyo, pero sobre todo el trabajo, la familia, los hijos, el decidir, venga, a salir adelante, porque fue un palo. Sí, la verdad es que sí, fue en agosto cuando a mí me dijeron que no tenía solución el tema, pues fue un palo tremendo. Ya esos meses fueron muy duros, porque yo lo sabía que no había solución. Y bueno, te vas preparando, aunque no te preparas, porque no me lo creía, ¿no? Hasta que no llegó el momento no me lo creí. Y bueno, pues el trabajo ahí me ayudó muchísimo, yo enseguida me incorporé porque veía que era lo mejor. Estaba como en una nube, o sea, es que fue una experiencia muy curiosa, o sea, yo me encontraba muy querida por la gente, muy arropada,
tenía, ya te digo, bueno, en el centro se portaron conmigo maravillosamente, personal del ayuntamiento, me acuerdo Isabel Muñoz, muchas personas que me ofrecieron su apoyo. De verdad que fue una etapa que, por un lado, después de lo negativo, ahí yo pude sacar cosas muy positivas, y la experiencia esa de sentirte querida, o sea, el notar el cariño de la gente, eso es algo maravilloso, sinceramente, Juanjo. Yo lo recuerdo aquello como, bueno, pues como una especie de equilibrar la balanza, ¿no? Equilibrarla. Y luego, pues mis padres entonces, mis padres estaban bien y fueron un apoyo tremendo, ¿no? Mis hermanos, mis amigas, o sea, tuve mucho apoyo. O sea, tengo que reconocer que si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera salido adelante, sinceramente. O sea, y mis hijos, bueno, mi hija era pequeña, mi hija tenía 12 años, pero mi hijo pues también me apoyó mucho, tenía 22 y estaba estudiando en Granada psicología y venía los fines de semana. Pero claro, luego los hijos crecen, tu hijo ya estaba fuera, tu hija luego se fue fuera también a estudiar, y tenías que seguir apoyándote. Y, por ejemplo, hablando contigo, me comentabas lo bien que te vino el senderismo, el club de senderismo La Mesnera. Me dijiste, bueno, eso me dio la vida. Sí. Vamos a ver, mira, eso yo creía que no iba a ser capaz. O sea, yo recuerdo que Mercedes, mi cuñada, empezó primero, y porque antes paseábamos mucho por el camino de San Marcos, las dos, nos íbamos con el perro, con Blacky, que fíjate, murió, ha hecho 4 años que falleció, y entonces ella empezó, pues no sé si fue en el 2006 o un año antes que yo, y yo pensaba que no iba a ser capaz de hacer tantos kilómetros. Porque siempre es verdad que no me pongo trabas a veces, ¿no? Pero luego lo intento y tengo retos y digo, pues ¿por qué no? O sea, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces hubo un año, en el 2007, que había una ruta nocturna al Torreón y me animé. Y bueno, que fue maravilloso, o sea, que me encantó. Y ya entonces, a raíz de ahí, desde el 2007 hasta ahora, o sea, mira, el domingo me voy a ir a Almedilla. Almedilla creo que sí. ¿Se llama Almedilla? No. Almedina. Bueno, pues a las 8 de la mañana estaré, si Dios quiere, en la puerta principal del parque para irnos. Y bueno, pues la verdad es que disfruto, es eso, es que te dan, en esos momentos de tener el problema, suples, porque es una forma de desconectar. A mí el contacto con la naturaleza es que me encanta, o sea, es que disfruto con el contacto con la naturaleza. A mis hijos les pasa igual. O sea, hemos hecho viajes preciosos y maravillosos, y eso pues es que es una cosa que tengo que aprovechar y mira, curiosamente Ana Romero, que la actual presidenta ahora, se lo comentaba, o sea, cuando falleció su marido, cuando falleció Paco, le decía, te tienes que apuntar al senderismo, porque esto, y es verdad que te ayuda. Mercedes también, pues también le ayudó. O sea, es que pienso que los domingos, que el fin de semana, que es como más duro y tal, bueno, pues eso es algo, y además luego la gente maravillosa que hay en el senderismo, porque tengo que decir que da gusto, ¿sabes? O sea, y lo bien que viene para la salud, claro, física viene nueva, y mental. Exactamente, viene nueva. A ver, que a veces es duro, ¿eh? O sea, y luego dices, madre mía, que he podido hacerlo, pero bueno, hay algunas rutas que yo no hago porque son más difíciles o tal, pero que lo intento. Has hablado de tus hijos. Sí. Tu hijo, que primero estudió psicología, luego biología, y bueno, que está recorriendo todo el mundo. Bueno, y es así, porque está yendo a rincones del mundo, sí, por todos sitios, y tu hija viviendo en Vitoria, sí. Y has podido vivir con ellos viajes inolvidables, sí. En fin, que os han unido mucho. Mucho. Mira, el primero que hicimos fue a Noruega. Fue una aventura, o sea, fue en el año 2009, tengo por aquí apuntado. Sí, 2009. Pues fue un viaje que ya digo, lo único que llevábamos era el billete de avión y un coche alquilado que luego tuvimos problemas en el aeropuerto, pero porque tuvimos que coger otro, pero no llevábamos ni alojamiento ni nada de nada. Entonces, pero fue precioso el viaje, o sea, bueno, vimos preciosos los fiordos, es que es una maravilla, o sea, unas cascadas preciosas, y disfruté muchísimo con ellos. Entonces yo, claro, fíjate, era mucho más joven y hice rutas con ellos, que me acuerdo que tuvimos que pasar por una pasarela que había
era de madera que se veía el suelo. Bueno, abajo el precio era no sé cuántos metros, una barbaridad, o sea, una barbaridad. Había una cuerdecilla de... Menudo vértigo. Tengo la foto, que la vi el otro día mirando fotos, la vi, y digo, madre, ¿y cómo pude? Yo decía que me quedaba, porque es que no podía, de verdad. Y al final pasé como pude, sin mirar, yo puedo, porque qué difícil, porque claro, es que no había vuelta atrás, no me podía quedar allí, teníamos que avanzar. Pero sí que fue una experiencia muy bonita con ellos, o sea, sinceramente. Canadá e Islandia también con ellos. Islandia, bueno, luego después de Canadá estuvimos en Canadá fue cuando Rafael terminó porque estuvo, el último curso lo hizo allí en Canadá, y entonces aprovechamos para ir allí a Calgary. Estaba en Calgary, en la zona oeste, y bueno, aquello precioso, o sea, ese viaje también fue maravilloso. Yo me fui un poco tocaílla, porque entonces tuve un ataque de ciática en el 2014, y bueno, yo creía que no me iba a poder ir, ¿eh? Luego al final pues me fui, pero porque me mejoré, pero fue bastante duro. Y claro, ahí ya tampoco las rutas no podían ser tan duras, pero sí que al final lo logré y disfruté muchísimo con ellos, la verdad. Y luego en Islandia es también eso fue no hace tanto, o sea, en el 2018, creo, 19, sí, 2018. ¿Cómo llevas la distancia con ellos? Bueno, pues a ver, me he tenido que acostumbrar. Mira, hace poco ha estado Rafael aquí, entonces he disfrutado un montón el fin de semana, y Pilar también ha estado no hace mucho, y bueno, pues a ver, disfruto. A ver, ahora nos vamos a Vitoria en marzo también, a casa de Pilar. Hay temporadas que paso con ellos en verano, cuando Pilar viene también. Es que no se puede hacer otra cosa. Tengo que adaptarme. Lo importante es que ellos estén bien y felices. Yo estando felices, lo estoy también, ¿sabes? O sea, claro que sí. Y ya para ir terminando, Pilar, y dentro de tu labor de siempre darte, entregarte, y ahora estás directamente implicada con la asociación Estamos Contigo, para tratar esos temas que también afectan tanto a nuestra sociedad, todo lo relacionado con la mente, con enfermedades. ¿Qué tal la experiencia? Bien, la verdad es que, a ver, lo que pasa es que es dura, ¿eh? O sea, es duro porque no es tan fácil. Nos pilló justo en la pandemia, entonces ha habido ahí un lapsus bastante importante. Ahora parece que está, pero es que hay que buscar fondos. Ahora estamos haciendo, o sea, la gente se está haciendo socia ahora de la asociación, pero los servicios no podemos cubrir a todo el mundo. Tenemos que, no sé cómo las vamos a ingeniar. Yo a mí me duele la cabeza porque veo que tenemos más gastos que ingresos. Entonces, pues no es suficiente, porque la gente, afectados no hay tantos en la asociación, pero sí que es cierto que es duro, te lleva tiempo, a ver, que no me importa, y además yo lo hago con gusto. Tengo un equipo maravilloso, o sea, la junta directiva, están personas como Mercedes, mi cuñada, Elena la abogada, Toñi Real, Pepi Patón, Feli Mendoza, Isabel Romero. Bueno, Isabel Romero es una máquina, y su marido, Gabriel. Entonces todos, gracias a eso, ¿sabes? Pero mira, una cosa importantísima que me reforzó mucho fue las jornadas de ictus que hicimos, porque la asociación no solo es de Alzheimer, o sea, para enfermos de Alzheimer, sino también para enfermos de ictus, Parkinson, en cualquier enfermedad neurodegenerativa. Y las jornadas que hicimos, de verdad que eso para mí fue un refuerzo tremendo. O sea, hubo una respuesta maravillosa. Sinceramente, me sentí luego muy bien, ¿sabes? Porque cuesta, pero luego te sientes, te gratifica, o sea, es gratificante. Y ahora vamos a hacer para el Parkinson, que es el día 11 de abril, pues queremos hacer también alguna jornada, queremos hacer algo. Lo que pasa es que no tenemos dinero, entonces, bueno, pues habrá que hacerlo en plan más sencillo que con el ictus, pero bueno, pues siempre tenemos algo pendiente, ¿sabes? O sea que siempre colaboramos también. La verdad es que el ayuntamiento nos ha apoyado mucho. Tengo que dar las gracias tanto a Julián como a Prado, que realmente, pues ellos, gracias a su subvención, y a que, bueno, también Prado al principio nos ayudó, nos apoyó, y eso pues también hay que agradecerlo. Pues ahí está Pilar, dedicando ahora pues ese tiempo, ese conocimiento, esa experiencia, dedicándolo a los demás altruistamente, que dice mucho de ella, como dice mucho todo lo que nos ha contado. Ha sido, te agradezco enormemente a nivel personal y profesional,
Me ha costado, Juanjo, lo porque sé, la verdad... Lo sé, por eso te lo agradezco, sí, me ha pero costado. que no lo hayas contado. No te podía decir que no, pero cuesta, cuesta sobre todo, por mira, si es a nivel profesional, pero a nivel personal, pues ¿sabes? Es hurgar, pero de todas maneras yo lo pongo en la balanza y bueno, me considero una persona afortunada, estoy súper orgullosísima de mis hijos, de mi familia, bueno, mis padres fueron unas personas maravillosas que pues gracias a, si lo que soy es gracias a ellos, ¿sabes? O sea, porque me enseñaron de pequeña, pues eso, la disciplina, los valores, etcétera, etcétera. Entonces todo eso yo lo he vivido en casa y no, mérito no tiene, ¿sabes? Yo pienso que no. Qué bonito. De verdad. Pilar Serrano Noblejas, muchas gracias por ser nuestra gente. Gracias a vosotros. Y vamos, que de verdad que me siento halagada de que hayas contado conmigo, Qué menos, y más en unas fechas como esta, en estas conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres. Ella también ha aportado un granito de arena importante en la sociedad manzanareña y sigue haciéndolo. Gracias a Pilar, gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible, gracias también al área de servicios sociales que nos acoge periódicamente para hacer estas grabaciones en estas magníficas instalaciones de Casa Josito, y a ustedes, pues nada más, les agradecemos que hayan estado ahí al otro lado de la pantalla y que sigan disfrutando de Manzanares 10 TV, la tele de tu pueblo.